Hay una nueva crisis política en Perú, lo hemos comentado con ustedes los últimos días, esta vez por la renuncia de varios ministros que se inocularon de forma irregular. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Se lo vamos a preguntar a Gilberto Aranda, académico de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y doctor en Estudios Latinoamericanos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí con los televidentes de Mega Noticias. Gracias a ti por acompañarnos para analizar este tema que ya está siendo bautizado como el Vacuna Gate, donde efectivamente acá, saltándose el calendario de vacunación que corre para todos los ciudadanos, hubo ciertos ministros, no incluso el expresidente, que se vacunaron con anticipación, pero que ellos dicen que fueron parte de un estudio. Esto luego fue desmentido por la delegación china. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué consecuencias también podría tener esto? Podría haber más renuncias. Bueno, desde luego se trata adicional a la crisis política, a la crisis económica y desde luego a la pandemia que ha azotado con particular fuerza al Perú, un escándalo de tipo ético, porque se trata de notables, políticos, empresarios, algún diplomático, entornos cercanos, es decir, nepotismo, que han accedido en forma secreta y poco transparente a la vacuna durante incluso una fase, en algún momento, de experimentación, y que han sido inoculados a espalda, no pusieron el hombro, sino que le dieron la espalda a su país. Por lo tanto, esto desde luego agrega otro elemento a la inestabilidad peruana y tenemos a puertas una elección el 11 de abril presidencial. Exacto. Y legislativa, pero además tenemos un gobierno que yo diría que está cada día con menos posibilidades de cumplir sus promesas al momento de asumir en medio de la emergencia y le agrega elementos de inestabilidad. Desde luego, respecto a lo que me dices, yo te agregaría que se trata de una petición que se hizo para entregar dosis extra, supuestamente para dosis extras dentro del experimento. Y esta petición que hacen los negociadores del gobierno de Vizcarra en su momento, lo hacen aduciendo que serían inoculados consultores y otros personeros. Pero la verdad es que además del expresidente Vizcarra, además de ministros, fueron inoculados un 7% de la lista son familiares. Es decir, esto es nepotismo puro, en lo que se llama el entorno cercano. Eso es lo que tiene completamente complicada la sociedad peruana hoy. Sí, de hecho Vizcarra se vacunó ahí también con su esposa. Esto, sin embargo, obviamente genera indignación. Vamos a ver qué pasa con las elecciones, porque esto podría influir también ahí en los resultados. Sin embargo, la gente no ha salido a las calles, por ejemplo, a protestar. Ellos están nuevamente confinados producto de los casos que tienen. Entonces, por un lado, se ve que es un país al cual le ha costado mucho manejar la pandemia. Hemos visto que hay casos extremos donde ni siquiera hay oxígeno en los hospitales. Y luego pasa esto. Entonces, claro, la gente lo ve como una tremenda injusticia. 43.000 muertos, reconocidos oficialmente, otros organismos hablan de 90.000, es decir, una cifra enorme. Y además 310 funcionarios de la primera línea, del área de salud. Entonces, desde luego esto causa indignación y de alguna manera se acrecienta la ira con la que algunos denominan la casta, ¿no? Son los notables. Acá no solamente hay políticos, hay empresarios, hay familiares de los notables. Fue vacunado el expresidente Vizcarra, cuyo lema era la anticorrupción, junto con su esposa, la ex primera dama, y su hermano. Pero también podría citar a candidatos a congresistas de diferentes bancadas. Podría citar al nuncio apostólico del Vaticano en Lima, a los dos rectores de las universidades que conducían los experimentos de la vacuna en Perú, de la Cayetano Heredia y la de San Marcos. Es decir, es un escándalo transversal que de alguna manera alcanza a la clase de notables, la élite peruana, y eso, por supuesto, acrecienta la rabia en las personas, que desde luego, y la diferencia que tiene con Ecuador, tal vez, y hasta cierto punto en Chile, es que no hay grandes manifestaciones. La campaña presidencial que ya está desplegándose no prende. Hay una apatía electoral de personas que están más preocupadas de no contagiarse y sobrevivir económicamente a esta pandemia. Ahora, acá no puede haber ningún tipo de sanción, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de candidatos al Congreso. Mira, yo diría que todo se ha mostrado con mucha fuerza de que ya hay una comisión parlamentaria que va a investigar el caso. Yeah. Y esta comisión parlamentaria se acaba de constituir el día de ayer junto con la lista de
487 personas, donde hay nombres que se van repitiendo, hay que mirarla con detención. Pero hay otra parte que no conocemos, hay otro número que no conocemos quiénes fueron los inoculados. Entonces, yo diría que hay que prestar atención a lo que está haciendo la investigación interna del Ministerio de Salud, de un ministro del Ministerio de Salud, Carbonell, que fue quien está llevando esta indagación y que promete en una semana tener una lista mucho más minuciosa. Creo que ahí tal vez nos vamos a llevar otra sorpresa y desde luego esto va a afectar a las fuerzas políticas. Yo pienso que en parte está complicada Somos Perú, que lleva al mismo Vizcarra entre sus candidatos, el Partido Morado de Guzmán y incluso Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que tiene al ex médico de cabecera de Alberto Fujimori, Aguinaga, entre sus candidatos. Entonces, en un escenario de alta fragmentación política, se parece mucho a Chile en eso, ¿no? Donde hay 16 candidatos que muchas veces apenas superan el 10%, cualquier tipo de turbulencia termina afectando el desempeño de cada uno de los candidatos y puede producir cambios. Así que la situación es altamente impredecible, pero ciertamente esto atiza las llamas de la crisis en Perú. Hay una crisis también migratoria en Perú, ¿cierto? Donde ahora hay un contingente militar importante en la frontera porque hay muchos haitianos o venezolanos que estaban en Brasil y que producto de la crisis económica intentan entrar a Perú, que es lo que se está tratando ahí de evitar a toda costa. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Porque se está produciendo un problema humanitario importante. Bueno, la militarización de la frontera, desde luego, cuestión que no es exclusiva de Perú. Hay que recordarle a la gente que Chile, si bien ha tenido una llegada masiva de venezolanos en los últimos meses, la verdad es que son mucho mayores los números de esa colectividad, por ejemplo, en Colombia, desde luego, que tiene una política distinta, que hay que mirar también con atención, y Perú. Por lo tanto, esto puede acrecentar, puede incrementar el contexto de incertidumbre de un Estado que se encuentra claramente superado en sus capacidades sanitarias para responder a la crisis, y si a eso se agrega la desconfianza en las élites, la verdad es que tenemos un muy mal panorama que me parece que no va a ser de fácil resolución. Insisto, esto por supuesto en un contexto transversalmente crítico de pandemia en la región. Sí, la situación de la pandemia es bien compleja. En el tema de vacunación, que lo estábamos revisando en imágenes, más allá de los altos funcionarios, ellos también tienen un calendario de vacunación, como lo están haciendo todos los países. ¿Cómo está funcionando sus alianzas para obtener las vacunas principalmente? ¿Cuáles son? Porque hay países que han tenido dificultades para obtener grandes dosis, en el fondo, para inocularlos a todos. Incluso uno de los problemas de Perú y que Chile ofreció ayuda era el oxígeno, o sea, tan básico como eso. Bueno, desde luego tienen contratos que algún momento vamos a tener que verlos todos. Yo creo que es importante que todos los países de la región sean también muy transparentes respecto a los contratos. Y se hicieron contratos muy tardíamente con distintos laboratorios, en el caso de Perú, a diferencia de Chile, por ejemplo, que se puso a la fila muy precozmente. Con AstraZeneca, con Sinopharm, que es el laboratorio que está hoy día directamente involucrado en esta cuestión, sí. Y con Pfizer, BioNTech. Ellos esperan tener a finales de julio a una cantidad de alrededor de 15 millones de personas en un país que tiene bastante más inoculados, pero la verdad es que eso se puede ver que va a tener problemas para ser cumplido, y desde luego estamos hablando de 38 millones de dosis comprometidas en un país de 24 millones de personas, 25 millones de personas. Entonces, la verdad están con un calendario retrasado. Sinopharm envió un cargamento muy importante el 6 de febrero, pero por supuesto que causa indignación si se sabe que el expresidente Vizcarra, que es solo un símbolo, hay muchos otros y otras, tuvo su primera inoculación el 2 de octubre y la segunda en medio de la crisis de la vacancia. Y sobre esto, si me disculpas, algo muy puntual. El siguiente punto de esta crisis es que aparentemente se ven señales en el horizonte que lo que se llama la coalición de la vacancia, el grupo parlamentario que puso a Merino en noviembre, que lo impuso a Merino,
hoy día estaría detrás de la Junta o de la mesa directiva del Congreso, que a su vez es el apoyo del actual presidente Sagasti. Entonces, la verdad es que la posibilidad de una estabilidad aún mayor no Sí. es tan pequeña. Justamente con este clima de inestabilidad política, esta entrega ayer de más de 470 nombres de políticos, funcionarios cercanos al gobierno, viene sin duda que a empeorar los ánimos. Y en el caso, además de lo que sucede con esta vacuna, eventualmente lo que señalan algunos expertos es que podría entorpecer las relaciones con China, que es su principal socio, ¿no? Y con el cual están importando las vacunas de Sinopharm, justamente por la mala imagen que se ha creado en torno a esta vacuna y a esta delegación asiática que fue hasta Perú y que finalmente permitió que todas estas personas se vacunaran. Y ahí sería complejo, porque, ojo, la idea es tener la mayor cantidad en el fondo, de contratos posibles con diferentes laboratorios para poder asegurar inocular a toda la población. Sí, desde luego, decirte que esto no es un fenómeno único del Perú, ¿eh? Hay que mirar lo que pasó con la guardia de Duterte en Filipinas, hay que mirar también cómo se han vacunado en primer lugar algunos políticos de la región, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires en Argentina, pero que lo hizo completamente en forma transparente, el primero, ¿sí? Todas esas cuestiones que llaman la atención, pero cuando estamos hablando de una lista de 487 altos personeros, que lo hicieron, incluso algunos comenzaron en fase experimental, donde se agregan ministros que actúan con el actual gobierno de emergencia. El caso Astete, la canciller, el caso también de la ministra de Salud. Estamos hablando entonces de una crisis que alcanza al actual gobierno, al pasado gobierno, y que puede complicar el panorama político inmediato. Por lo que tú vienes diciendo, la crisis de confianza en las instituciones, la crisis de credibilidad en los políticos, pero te insisto, acá hay empresarios, hay rectores de universidades, está el nuncio apostólico, la lista es preocupante. Y ojo que vamos a ver que se puede abultar. Esto, por supuesto, y me parece que es lo más preocupante, distrae a la opinión pública de lo que debería ser el foco de atención, que no es otra cosa que la vacunación masiva de peruanos y peruanos para contener la pandemia y entrar en una fase de relativa normalidad. Sí, no se ve cercana esa relativa normalidad, al menos en el corto o mediano plazo. Muchas gracias, Gilberto Aranda, académico de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, doctor en Estudios Latinoamericanos, por este contacto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y tengan muy buen día. Tú igual, hasta luego.